Condorcet, un francés, decía que las iniciativas de reformas tienen que ver más con los conflictos entre facciones políticas que con las auténticas necesidades ciudadanas. Esto lo digo particularmente por el plebiscito, y les cuento que mañana estaremos conversando con Luis Luces. Ha sido un real opositor al apruebo, a la izquierda. Ya ha tenido algunos problemas con la señora Hertz, incluso sacó un hashtag en contra de ella. Mañana les contará más sobre esto y será una conversación desde adentro. Y el gran antecedente que existe para que surjan exigencias, y en su mayoría sin fundamentos o de forma irracional, es la corrupción. Chile históricamente ha ocupado un lugar bajo en el nivel de corrupción mundial. Hay como una visión desde afuera, pero desde adentro de los últimos años totalmente distinta. Aunque siempre ha habido esta corrupción, y quienes hace años se atrevieron a hablar de esta, particularmente en el año 2003, fueron simplemente marginados. Pero en los últimos años el bombardeo de corrupción, más bien de la información, ha sido tal, y las redes sociales han permitido saber hasta los más mínimos detalles, entre comillas. Hay cosas que no sabemos, pero en general. Porque en los medios tradicionales poco se puede confiar porque son completamente partidistas en Chile y no cumplen ninguna labor de denuncia ética. Sí de denuncia, pero no de denuncia ética, bajo ningún caso. Son otros sus intereses. Para que entendamos bien, en relación a las organizaciones públicas, por ejemplo, se entiende la corrupción como la práctica repetida de usar sus funciones y sus medios en el propio beneficio. Y todo esto se da no solo en la clase política en realidad, y eso todos lo sabemos, en el mundo privado también se da. Ya este es un problema transversal y no solamente en una, entre comillas, clase social, no, esto es generalizado. Por eso mismo, hoy, con el crecimiento de la clase media, gracias a la economía, muchos han visto con sus propios ojos cosas que antes no podían ver. No todos podían ver ese tipo de corrupción o esos tipos de corrupción, ¿ya? Hoy la cosa es distinta, ¿ya? Un gobierno democrático que parte negando la corrupción llega a convivir con ella. La justificación, al final, termina amparándola, hace acuerdos con la oposición, con el sistema judicial y calma a la Contraloría General con millones de dólares para su supuesto mejoramiento. La corrupción, al generalizarse, se difunde por toda la sociedad, infectando a los partidos, a las personas, por supuesto, a las empresas, a las universidades y a todo el sector público. Y vamos a ir de a uno desde el año 90 en adelante para que nos acordemos de los casos de corrupción. Les voy a decir que en el caso de Elwin, particularmente, es muy, pero muy difícil encontrar información en donde él está ligado directamente a casos de corrupción. Es más, todo se le adjudica al gobierno militar e incluso él declara que se hará justicia en la medida de lo posible. Hoy eso sería tremendamente criticado, ¿ya? Pero eso se dijo en su minuto. Sin embargo, pese a que es bastante difícil encontrar información, hay algunos casos que ocurren en esos años, como fue, por ejemplo, el caso Codelco. El caso se presenta con una declaración del presidente de la empresa, y el presidente de la empresa era demócrata cristiano, ya se llamaba Cristiano Alejandro Noemí, que informó a sus trabajadores que por errores sistemáticos la empresa había perdido alrededor de 200 millones de dólares. Hay distintos datos sobre esta cifra, pero se supone que son 200 millones de dólares. Después de largas investigaciones del Consejo de Defensa del Estado y de los tribunales de justicia, se entendieron los errores. Se había designado como vendedor a Juan Pablo Dávila. Este señor después se convirtió, estuvo bastantes años preso, ya se convirtió se hizo evangélico, y muchos años después él ha hablado que lo que pasó en su época sigue pasando exactamente igual. Entre las cosas que él hizo fue que se llevó un computador de la empresa a su casa durante todos los años y se hicieron muchas ventas a precios muy bajos para el precio del mercado. Esto particularmente es lo que él dice, que sigue pasando exactamente igual y que las cifras son iguales a las de su época, ¿ya? En ese minuto los gerentes renuncian, se les pagan decenas de miles, de millones de plata en indemnizaciones. Estuvieron detenidos unos días los funcionarios que eran de menor categoría. Dávila, por su parte, se supone que había recibido 12 millones de dólares en comisiones por su excelente gestión sin haber pagado impuestos.
Y como les cuento, él ha explicado bastantes veces que esto sigue pasando. Después vino el caso Nemi, que se llama. El encargado nombrado no tenía en realidad ningún antecedente y se dice que regaló o vendió los materiales de algunas bodegas de la institución sin seguir ningún procedimiento legal. Solo debió renunciar a su cargo sin sufrir pena alguna. También hubo un caso de pago de sobresueldos y honorarios extras a los jefes de la administración pública. Se supone que detrás de esto estaba el gobierno militar. Después viene Frey. Este ya se pone más entretenido. Declaró que actuaría con el máximo rigor, al costo político que fuera. Primer caso, caso de Moneda. Se designa Fernando Silva, que era director de la Casa de Moneda, sin ser ingeniero, lo que era requisito. Colaboró en la campaña de Frey, enajenó bienes fiscales, recursos fiscales para pagar gastos personales, uso indebido de autos, iba a la playa de vacaciones, regalaba medallas de oro a sus amigos, compró máquinas que nunca usó, le dio una medalla de oro al inspector de la Contraloría que estaba a cargo del control de la Casa de Moneda y justificó los regalos diciendo que eran con el oro que sobraba, o sea, con la merma del oro. A pesar de las denuncias, se mantuvo en su cargo hasta el fin del gobierno de Frey, aunque pagó una multa por usar los autos. Sí, pagó una multa al fisco por usar los autos. Por supuesto, bueno, caso de la Casa Copeva. Se construyeron 6.358 casas, alrededor de eso, en Bajos de Mena. En el año 97 se filtran. El Serviu lo justificó diciendo que la impermeabilización era un error, la empresa era de una familia importante ligada a la democracia cristiana y a la que pertenecía además el ministro de Defensa. Funcionarios públicos son sancionados y las casas, mientras tanto, se cubren con plástico. Se hacían reparaciones, las que fueron asumidas finalmente por el fisco, con un costo inicial de $5 millones. Simultáneamente se demanda a Copeva, pero la empresa no estaba dispuesta en realidad a reparar las casas, excepto en algunos casos. Entre sus socios había altos funcionarios del gobierno. El resultado final fue que casi todas las reparaciones parciales fueron de cargo del fisco y se descubre que el dueño principal de Copeva había regalado caballos corraleros de fina sangre al al ministro de la Vivienda. Dicho empresario fue sancionado por el Comité de Ética de la Cámara de la Construcción y al ministro se le pidió la renuncia. Esto está excelente, salvo por la gente que recibió las casas Copeva. Después viene Lago, diciendo no habrá contemplaciones, caiga quien caiga. Primero, el caso Coimas, por ejemplo, una red formada por empresarios, por funcionarios, políticos, por diputados, y era para dar concesiones a empresas para controlar el parque vehicular, que me parece que el término es muy ciútico, pero, en fin, disculpa. También se sabe de una supuesta empresa que los capacitaba en el manejo de los autos y agarraba buenas subvenciones, pero las capacitaciones no existían. No se hacían licitaciones, hubo varios sobornos por aquí y por allá. Se desaforó a 6 diputados, cosa que también está muy buena. Pero después la Corte Suprema lo pensó mejor, estuvo pensando mejor y desautorizó las investigaciones. Eso hizo. Después de eso, el caso Inverlink, empresa fantasma. Ganó su platita con garantías de Corfo, supuestamente la Contraloría General le pide a Corfo una investigación que nunca se hizo, pero no hubo problema. Según los antecedentes, roban bastantes millones de dólares. Algunos de sus directivos son procesados y detenidos y el ministro Álvaro García no se salvó, pero no se salvó porque lo echaron de la democracia cristiana. Eso fue. El caso ProChile, que está dedicado a promover las exportaciones, siempre dirigido por alguien muy preparado. Sin embargo, esa vez ponen a Gabriela Ruitort sin tener idea de comercio exterior, porque en realidad tenía una boutique. Se le puso el título de encargada y no de directora. Y con eso no habría problema con los requisitos del cargo. La señora puso a 15 amigos y parientes en los cargos que quiso, destacados los cargos, por supuesto, obviamente, y varios empresarios reclamaron que se convirtió esto en una agencia de viajes. Y claro, puede ser porque entre Cocha y ProChile se repartieron 300 millones de pesos aproximados. Se dice esa cifra y también se dicen otras en realidad.
Después el caso Bachelet. Hablaba mucho de probidad. Con la idea de acabar con las malas prácticas relacionadas a las platas, Bachelet manda a hacer un informe al Ministerio de Economía. El equipo escribió un informe sobre las medidas para favorecer la probidad y la eficiencia de la gestión pública. Ya todo esto encargado por ella. Esta contemplaba 30 medidas que fueron descritas por el ministro de Economía de la época, Alejandro Ferreiro. Todo el informe pasó a letra muerta, o sea, fue marketing, porque no se hizo nada con esto. Después, mantuvo a 5 directores regionales de Chile Deportes y a 2 en otros cargos, pese a las irregularidades que ya se sabían. No se incluyeron medidas de fiscalización y control que se recomendaron en los informes de, valga la redundancia, auditorías. Y quienes hicieron sumarios fueron 3 militantes del partido. Ni siquiera las del Consejo de Auditoría Interno se tomaron en cuenta. Y un detalle, del monto total de asignaciones directas entregadas por Chile Deportes a las municipalidades, se dieron a las municipalidades de la concertación, un 78%. Se oculta también información que detecta la Contraloría a los parlamentarios para la aprobación del presupuesto del año 2007. Después viene Piñera. Primero con el caso, por ejemplo, del ex subsecretario Wagner, quien fue formalizado por cohecho y lavado de activos por 42 millones de pesos, que recibió Penta mientras era funcionario del gobierno de Piñera. Bueno, se supone que el objetivo era favorecer al dueño del holding, que era muy amigo de Piñera, Carlos Delano, ¿ya? Después se formaliza Goldman, un año después, en realidad esto fue el 2015. Por emitir boletas ideológicamente falsas entre los años 2012 y 2014. Después viene la persona Santiago Valdés. Él es formalizado por su rol como gerente de Bancorp y se dieron bonos a altos ejecutivos de Chilevisión, que en ese minuto Chilevisión era de Piñera. Y vuelve Bachelet. Primero, Casito Dávalos. La revista ¿Qué pasa? Publicó que la empresa de Natalia Compañón, entre comillas empresa, exportadora que era una exportadora y de gestión, recibió un crédito por 10 milloncitos de dólares por el Banco de Chile un día después de que ganara su suegra el cargo de presidenta. La empresa, que no tenía forma que le prestaran esa plata, usó esas luquitas para comprar 3 terrenos en Machalí. La inversión de sus frutos fue inmediata, o sea, ganó al tiro. Y lo revenden por 15 millones de dólares. También obviamente el pituto en el gobierno, bueno, pero el hijo renunció. Después ahora salió con que quería hacerse una polerita con la frase del año. Se crea la comisión, esto es importante, para acabar con el financiamiento ilegal de la política, la ley 20.900. Los afiliados tenían que ratificar su permanencia en el partido político a través de un formulario. Pasó un año, los partidos políticos no tendrían acceso a las platas, cuento corto, nadie ratificó. Por lo tanto, el refichaje es ilegal hasta el día de hoy. Gracias al CERVEL se resolvió el problemita con una fotocopia de inscritos de más de 6.000 personas, amparado por la moneda y amparado también por el Parlamento. Qué conveniente. Eso sí que fue conveniente. Listo. Bueno, financiada por Penta, al igual que varios más. La corrupción es un gran obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho, que es lo que estamos pidiendo ahora. Las oficinas, instituciones pierden su legitimidad cuando se utilizan de forma indebida para obtener una ventaja privada o personal. La corrupción agota, además, la riqueza nacional. Los políticos corruptos invierten los escasos recursos públicos en proyectos que les llenan los bolsillos, en lugar de beneficiar a las comunidades. Vámonos a ver al sur, programas sociales, y después inventan algo para justificar sus pésimas gestiones. Una constitución nueva, por ejemplo, que es urgente, eso, urgente, y que cuesta ya sabemos cuánto. Ya se corroe a la sociedad, destruye la confianza de las personas en el sistema político, en sus instituciones y en el liderazgo de cualquiera. Nadie confía. Sí, ese es el tema. Un público desconfiado o apático puede convertirse en un problema para terminar con la corrupción, si uno realmente lo quiere. Y peor aún, termina cobrando vidas. Araucanía. Se han tomado medidas para combatirla, se supone, en Chile. En el año 94 se crea la Comisión Nacional de Ética Pública, la que presenta un informe al presidente el año, valga la redundancia, 94, que sirve como base para la Ley de Probidad y Transparencia. ¿Ya? Después Frey debió enfrentar el problema de la corrupción, porque se desbordaba. Era realmente un tema país.
Las soluciones llevadas a cabo fueron dos. Crear el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que se ramificó a todos los otros ministerios, lo que significó crear una inmensa burocracia muy bien pagada. Después, el cambio del binominal, que se suponía que era como una salvación, se alucinaba con el binominal, como que con esto ahora íbamos a hacer, pero estupendo, se transparentaba todo, más democracia, etcétera, etcétera. Y bueno, muchos de los que llegaron al poder con el nuevo sistema, que va a ser el mismo sistema todo esto con el que se va a elegir con el plebiscito, si es que ganara el apruebo, al final resultaron ser peor que la enfermedad. Ya sabemos a quiénes se eligieron. Después el registro de lobby. ¿Ya? Antes los lobistas agarraban al parlamentario en el pasillo de forma completamente informal y le decían, oye, a esto porfa. Bueno, con la ley del lobby esto se acaba. E incluso al lobista se le paga. Esto es una cosa que a nivel internacional existía hace muchos años, ¿ya? Los que tienen intereses particulares obviamente no son lobistas. El mecanismo, por ejemplo, de transparencia pública posibilita que los medios sepan información. En realidad cualquiera puede acceder a eso, ¿ya? Más o menos. El año 2015 el CERVEL podría organizar las elecciones, el mismo en todo caso, sí, el mismo CERVEL que ya sabemos que hizo cuando no se pudieron inscribir los partidos políticos con las platitas de forma legal, el mismo. Y la transparencia en los mercados de suelo, eso fue gracias a la motivación que dio Cabal, y todo debe ser norma en este país, multas y penas, y la formación ética, eso no es tarea de nadie. Y hasta hace poco seguíamos con el discurso que éramos el país de la no corrupción. Pero ya sabemos, en el año 2003 ya éramos parte de los ejemplos notables de empeoramiento en corrupción, con Argentina, Bielorrusia, Israel, Luxemburgo, Polonia y Zimbabue, por ejemplo. Los países de la OECD destinan 80 mil millones de dólares por año a pagar sobornos para obtener contratos o ventajas en sus negocios. Entonces, aquí voy con esto de la corrupción, que es un elemento que no vimos o que nos quisimos hacer los tontos y que nos tiene en esta situación que es tremendamente peligrosa para nuestro país. Y esa es la realidad.